ver, tata padrino. Mira, estamos bien contentos y agradecidos aquí. Mi hermana María Vicenta y mi cuñado José van a dar elotes allí en el party de la boda que se va a llevar hoy, 15 de octubre 22. Y pues estamos agradeciendo, ¿verdad? Y ustedes, señor YouTube, para que lo grabe, a lo que se va a comer la gente, pues. Va a haber hasta para llevar. Están bien ricos. Son bien cocidos. Muchos son como, ya bien cocidos, como ya nomás les falta 1000 la crema. olotes. ¿Y queso? La salsita, pues, mira. Ya van a probar, pues, ya. Agua china, para que pruebe ya y que diga a ver si está bueno. Agua china, ¿dónde es? La prueba. Agua china. También aquí un saludo para mi cuñada Vicenta y a mi primo José Hernández. Estamos bien agradecidos porque van a sacar el lote para hoy, la boda de la tarde. Y gracias a mi cuñada Vicenta Arriaga y a mi primo José Hernández. Y aquí también a tía China que nos vino a acompañar. Aquí estamos. Gracias por la oportunidad, por venir pues a sacar esto que estamos donando. Y eternamente pues agradecido con Dios primeramente. Y agradecer a toda la gente que va a estar hoy en este día celebrando, por supuesto, esta boda de las parejitas pues que se van a casar hoy. Y por nosotros también siendo parte de todo esto, quisimos también aportar esto como una obra de caridad y en agradecimiento también a mi cuñado por esa oportunidad que nos da para poder pues también contribuir con algo. Y yo le doy gracias a mi cuñado José Socorro, a su esposa que es mi prima Esperanza Silva Hernández. Y pues a todos los que van a estar también acompañando este día, ¿no? A la celebración de esta boda, y a todos ustedes que por supuesto van a ver esta grabación. Y pues también un saludo para todos nuestros paisanos, los que andan por acá en California, en otros estados. Y quiero mandarle un saludo especial a toda la familia Hernández Campos, a la familia Arriaga Silva. Son muchísimos, no puedo mencionar cada uno de ellos, pero sí lo puedo hacer por medio de los apellidos que pues forman parte también de nosotros. Así es de que pues solamente ya esperando a que se llegue la hora, se llegue ese momento para empezar a distribuir esto que pues estamos preparando con mucho amor y con mucho cariño. Y pues un saludo para todas mis hijas también, Rocío, Isabel, Berenice, Cristian y Cristal, a mis sobrinos, a toda la familia Arriaga. Y gracias a todos por venir acá, gracias, y pues aquí ya estamos poniendo más elotes para que se sigan cociendo. Ahí está entonces. Se me hace que no van a parar a acabar, mira. Ahí te va. Apenas están empezando. Ahí te va. Bastante elotes. Muchos elotes. Ya no, hija, para Sí están buenos. Ahí están ya. Sí están buenos, elotitos. Para que no se caigan muy pronto. Que aguanten. Ya no, mate fue ya. Taqwa tiene bukhaya shisha. Khawari tiene bukhaya shisha, shisha bata shisha tiene no. Porque no van ni. Así shefa, así está, mate. Otros saludos, Irene, para los que van a ver también, por supuesto, a mis compadres, a nuestras comadres, a nuestros hijados, hijadas, los que están aquí en Estados Unidos y también los que están en México. Si tienen la posibilidad de ver esto, pues un saludo de parte de su padrino José Hernández y por supuesto de mi esposa María Vicenta Hernández Arriaga. Mandamos un saludo para todos ustedes y por ahí si se encuentra algún enfermito o enfermita, pues pedimos a Dios para que se recuperen y pues pronto vuelvan a sus actividades normales. Así es de que un saludo para todos ellos, para todos mis tíos y tías por parte de mi esposa y también por parte mía. Así es de que ahí estamos entonces, gracias entonces por esta grabación, joven, y pues ojalá que todos lo puedan ver y disfrutarlo. Gracias. Hay que darle un saludo al Señor.
Mátelo, llega pues, mátelo. Tinita. Kaya ya wala minta kami del mahti mali. Number ore pa na yate wala minta dia. Ambe ha. Imane ganai ha. Karo isu ses kawate. Isu ko sis Ile ko. ganti pa na no. Isis ko to isu shi pi mata ka kama dro mahti pa ga de sis wala minta. Así mando esa primera. Tam. Isa pera ti to cha ko ngale. No sabe, pero. Mátelo, no. Mama tro pa de wini skura. Ses kawai minti tre. Oh, Es con na finu. es con te ya no. Cuidado, sí. Guapo ni voy a llegar con manania. Bueno, pues. Un saludo a Hernández, a mi mamá Esperanza Campos, a mis hermanos, Pablito, Fabián, por mis hermanas, Juanita, Irene, Esperanza, Vanessa, Jacqueline. Un saludo para mi hermana Irene Hernández, que se encuentra en la Huila, allá en la Huila, Michoacán, por supuesto. Le mando un saludo de todo corazón a mi hermana, que se sienta bien, y por ahí pues un saludo también para mis sobrinos. Gracias entonces. A ver, Ya con mi china echando más allá, saludo. Ya, pues aquí estamos acompañando a no sé qué más. José Socorro y su esposa Esperanza, porque por parte de mi padrino Laurencio y por mi madrina Francisca Silva. Digo, No, cha. Pues también vamos a mandar un saludo por parte de mi padrino Laurencio Arriaga y mi madrina Francisca Silva. Pues ellos fueron mi padrino de la boda y pues aquí estamos conviviendo con la familia Arriaga y pues es todo que voy a decir. También voy a mandar un saludo. Pues aquí estamos acompañando a mi hermano hoy este día y pues estamos muy felices aquí pues preparando los elotes para la gente que va a estar allá en la boda de mis sobrinos que son Cristóbal y Clarita, y pues ojalá Dios quiera pues todo salga bien y pues vamos a estar ya allá. Gracias. Amárralo, güey. Vamos, ya sabes que para la otra. Paro. Aplasta, ves puro esa madre, cartón, ese cartón. Lo metes al carro, hijo. Gallo, mételo al carro, Sí, ahí está.
No. Y la novia. Ya se cayó uno. Kupishu kupingia. Ay, su kupishu parece que eran gallos, no, 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 con chula. ¿Cómo? Derecho, así. Chula de Ana. Muere, vente ya. Pues ahí acomodamos, no. Con China, con la China te deja eso. Carmen, Lleva mi ramo, por favor, el ramo. aquí lo tengo. Que se va a meter aquí. Tú ve, que amor. O sea, bueno, tengo que saltar porque son mujeres, ¿Cuándo van a caber, hija? No caben. No caben. No caben, señor. Ya viene, señor. No caben.
Escucha, Señor, nuestras súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Encarnación y Clarita, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar ahora para escuchar la palabra. Lectura del libro del Eclesiástico. Dichoso el marido de una mujer buena, se doblarán los años de su vida. La mujer hacendosa es la alegría de su marido, y él vivirá su vida en paz. La mujer buena es un tesoro, lo encontrarán los que temen al Señor. Sean ricos o pobres, estarán contentos y siempre vivirán con alegría. La mujer servicial alegra a su marido, y la que es cuidadosa le causa bienestar. La mujer discreta es un don del Señor, y la bien educada no tiene precio. La mujer modesta duplica su encanto, y la que es dueña de sí supera cada alabanza. Como el sol que brilla en el cielo del Señor, así es la mujer bella en su casa bien arreglada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Ustedes, mujeres, sean respetuosas con sus maridos, para que incluso si alguno de ellos se resiste a creer en la palabra de la salvación, sean ganados no por palabras, sino por la conducta intachable y recatada de ustedes. No se preocupen tanto de los adornos exteriores, los peinados, las joyas, los vestidos, sino de adornar interiormente el corazón con la belleza inalterable de un espíritu apacible, y su reino está en lo que vale a los ojos de Dios. Así se claramente en nuestro tiempo las santas mujeres
que tenían puesta su esperanza en Dios y eran dóciles con sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Pues si ustedes hacen el bien y no se alejan y no se dejan intimidar por nada, serán dignas hijas de ella. En cuanto a ustedes, maridos, vivan la vida matrimonial, un clima de comprensión y respeto, teniendo en cuenta que la mujer es una persona más delicada y que junto a ella ustedes participan de la vida de la gracia. Así tendrán asegurado el fruto de sus oraciones. Finalmente, vivan todos en armonía. Sean compasivos, ámense como hermanos, sean bondadosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, pídale a Dios cosas buenas para todos, pues han sido llamados por Él a poseer cosas como herencia, los bienes del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo Jesús: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. Y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, tomen asiento. Encarnación Clarita, por algunos meses, si no es que algunos años, ustedes planean
planearon y pensaron tal vez cada detalle de esta celebración. Tal vez pensaron cómo querían su boda, en dónde, qué tipo de comida. Pensaron tal vez quiénes serían sus invitados, sus padrinos. Posiblemente todos los detalles que ustedes planearon los lograron el día de hoy. Pero también es cierto que posiblemente de eso que ustedes a lo mejor planearon, no todo salió como ustedes quisieron. O puede ser que no salga como ustedes quisieran. Sin embargo, eso no quita para nada el deseo que ustedes tienen de unir sus vidas. Eso no quita tampoco en ustedes este momento importante en el que delante de sus amigos, de su familia, ustedes quieren decir: quiero unir mi vida, quiero unir mi corazón con él o con ella para siempre. Y eso sucede también en la vida. Ustedes lo han vivido tal vez de diferentes formas y maneras, que la vida no ha sido nada sencilla. Posiblemente cuando ustedes iban creciendo, ustedes miraban a sus papás, a sus familiares, amigos, los problemas o dificultades que pasaban. A lo mejor en ocasiones no comprendían también los problemas y dificultades o de dónde salía posiblemente la comida o la ropa o etc. Pero ahora ustedes lo empiezan a ver y lo empiezan a saber. Ahora que estamos lidiando con esta situación de la economía, podríamos pensar: es muy difícil. Muy difícil. Pero también escuchamos en la primera lectura del Eclesiástico, así como en la primera carta de Pedro, se tiene el uno al otro. Haber encontrado a una mujer que te apoye, haber encontrado a un hombre que también te va a proteger, te va a cuidar, te va a haber encontrado a la pareja perfecta. Y perfecta no porque no tenga errores, perfecta no porque no vaya a cometer a lo mejor imprudencias, perfecta porque así en el corazón de cada uno de ustedes ha descubierto que él o ella, tu encarnación o tu claridad, le has ayudado y se seguirán ayudando a encontrar lo mejor de ustedes mismos, a saber compartir, a saber cuidar y protegerse el uno al otro. Esa es la importancia también del matrimonio. Saberse proteger, saberse cuidar, saber reconocer que en medio de las dificultades o problemas, ustedes confían el uno al otro. Saber que en medio de los problemas en el pueblo judío, hacían unas fiestas muy largas. Cuando alguien se casaba, era una gran alegría, era un gran gusto, porque pues la unión del hombre y la mujer, del matrimonio en el pueblo judío se veía como un signo de prosperidad, como un signo de bendición. Y la fiesta pues no duraba unas horas, a veces duraba semanas, hasta una semana. Entonces pues el novio tenía que mantener la fiesta. Y eso es lo que escuchábamos también hace un instante. Pues el vino se iba acabando a media fiesta, tal vez, no en un momento, pero se iba acabando el vino, se iba acabando pues la fiesta en ese sentido también. Y si se acababa el vino, pues se iba a ver al novio pues ya ves, ni le convenía. Le dijimos que le convenía, ya se acabó el vino. Entonces María se acerca a Jesús y dice: ¿ya no tienen vino? ¿Qué va a pasar? ¿Van a hablar mal del novio? Y pues de la novia también. A lo que Jesús dice: bueno, pues ni modo, pues no es mi boda. Pero no. Jesús quiere estar con esta pareja.
que se llenen hasta el borde de esas tinajas. Así también puede ser en nuestras vidas, en nuestros corazones. A veces podríamos pensar o creer que ya conocemos a nuestros seres queridos o que ya se conocen ustedes. Podrían pensar, pues este amor, este cariño, esta comprensión va a durar para siempre. Pero luego vienen todas estas pequeñas dificultades o problemas, struggles in your life, que de pronto puedan pensar, caray, no pensé que fuera así. Se baja el vino. Es que ya no me escucha, ya no me acompaña. Se baja el vino de la confianza. Es que ya no salimos a pasear. Se baja. Es que ya no salimos a tomar un paseo. Entonces ahí donde Jesús nos dice, hay que mantener esos detalles, hay que mantener ese amor, hay que mantener esa cercanía, hay que mantener esta... Encarnación y Clarita, estamos aquí frente al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer el matrimonio ante esta comunidad que representa la iglesia, sus familiares y amigos. Ustedes ya han sido consagrados en el bautismo y ahora el Señor los quiere enriquecer con este sacramento de perpetua fidelidad y amor mutuo. Así pues, yo les pregunto, Encarnación, Clarita, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a seguir siendo fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a seguir cuidando, a recibir de Dios de una manera responsable y amorosa a sus hijos y a educarles según la ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes esta alianza santa del matrimonio, les voy a pedir por favor que se miren de frente y se tomen de sus manos y declaren su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Encarnación, te recibo a ti, Clarita, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las tristezas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Clarita, te recibo a ti, Encarnación, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y tristezas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor Todopoderoso confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplan ustedes su bendición. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe jamás el ser humano. Amén. En este momento quiero invitar ahora a los padrinos de anillos. Pueden pasar aquí en este lado, por favor. Niños, a un lado del padrino. Arras, del lado del padrino. Niños, arras. Lazo o mancuerna, aquí uno de los anillos, por favor. Biblia y rosario, a un lado de el ramo natural, o los ramos, por favor, aquí a un lado de él.
cojines. De este lado. Y Cristo está de este lado. Vamos a pedir a Dios que derrame su bendición sobre estos artículos religiosos, sobre estos anillos, arras, Biblia, rosario, sobre estas imágenes que representan su amor. Padre Todopoderoso y Eterno, te pedimos derrame su bendición sobre estos anillos, lazos, mancuernas, ramos, arras, Biblia, rosario, cojines sobre este Cristo, que representan el amor que el día de hoy se profesan tus hijos, Clarita y Encarnación, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe esta alianza como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encarnación, recibe esta alianza como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recibe estas aras como signo de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de nuestro hogar. Encarnación, yo recibo estas aras como signo de la bendición de Dios y del cuidado que tendré en nuestro hogar. Reciban en este instante estos cojines, Clarita y Encarnación. Vean en ellos el símbolo de Jesús, para que cuando encuentren ese cansancio en sus vidas, se acerquen a Él con un corazón bien dispuesto. Reciban ahora esta mancuerna, este lazo, este rosario unido en este crucifijo, que es el símbolo de la unión, el símbolo de Cristo y su iglesia, que ahora ustedes representan en este matrimonio, para que el Señor les siga fortaleciendo cada día en su caminar. Reciban también esta Biblia y este rosario.
para que así como Jesús ha estado siempre atento a su pueblo, también siga atento a esta unión familiar que ustedes han formado delante de Dios. Reciban también estos ramos, uno de ellos que entregarán a nuestra Madre Santísima, otro que permanecerá en sus hogares, para que así como estos ramos simbolizan diferentes formas y colores, así también son sus dones, así también serán sus hijos, así también serán sus amistades, de diferentes formas y colores, pero sabiéndolas unir, podrán ustedes gozar también de esa bendición. Reciban también este crucifijo, que es el símbolo de la entrega de Jesús, para que ustedes sigan experimentando esa gracia y ese amor en sus corazones a partir de hoy y para toda la vida. Así pues, ya que les hemos entregado todos estos símbolos, les quiero por favor pedir a todos que nos pongamos de pie y oremos por estos novios. Pidamos ahora al Señor entonces que mire en su bondad y misericordia a estos hijos suyos, Encarnación y Clarita, para que lleguen a ser signo del amor de Dios en su iglesia. Roguemos al Señor. Para que vivan siempre en la fidelidad que hoy se han prometido y su amor dure para siempre. Roguemos al Señor. Para que sus familiares y amigos de los nuevos esposos participen de esta alegría aquí en la tierra y se gocen también en su alegría, roguemos al Señor. Para que el Señor en su misericordia bendiga a su iglesia, siga dando frutos a través de estos esposos y les colme de sus bendiciones, roguemos al Señor. Pidamos también por todos sus seres queridos de Encarnación y Clarita que ya no están entre nosotros, aquellos a quienes encomendamos a la misericordia de Dios, para que el Señor les colme de gracia y bendición, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y concede tu abundancia hacia estos hijos tuyos, Encarnación y Clarita, y concédele lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar para continuar con la Eucaristía. Porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria a quienes redimiste por el
quisiste darnos a entender esta gracia en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso con los ángeles y los santos cantamos. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El sacramento de nuestra fe. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Encarnación y Clarita, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Los invitados en pie, por favor, para ofrecer ahora al Señor. Concede a tu hija Clarita el don del amor y de la paz, que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposo,
encarnación y que reconociéndola como compañera de igual dignidad y coheredera de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con amor, como Cristo ama a su iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos, y que fieles a un solo amor, sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio, sean testigos de Cristo delante de todos, vean a los hijos de sus hijos y transcurrida una ancianidad feliz, alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Compartamos en este momento el signo de paz. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Para aquellos que compartan nuestras leyes bien preparados, este es el momento en que pueden acercarse a recibir la comunión.
unifica en un mismo corazón, a quienes has unido en una santa alianza y alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encarnación, Clarita, hemos hecho oración por ustedes, con ustedes. Ahora, como les compartí hace un instante, este ramo de flores, preséntenselo a los Madres Santísimos. Lleven sus hijos para que también esta familia siga llenando todavía más bendiciones a este mundo y a su obra. Pidamos ahora al Señor que derrame su bendición sobre este nuevo esposo y sobre cada uno de ustedes, sus invitados. Encarnación y Clarita, que Dios Todopoderoso les siga concediendo participar de su alegría y les bendiga en sus hijos. Amén. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y les llene de su amor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén.
Mis queridos hermanos y hermanas, para mí es un honor y un placer poder presentar a estos nuevos esposos, la familia Morales Rodríguez. Puedes besar a tu esposa. Como 10 minutos espera. Oh my God, you didn't grow much. Te quedaste bien chaparrita. Hola, felicidades. O sea, fui yo que la mandé. Yeah. We haven't seen each other since Sí, we're gracias. little. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahora sí eres prima ya completa ya. Felicidades ser primo. Compa, felicidades, compa. Dale, compadre. Dale, compadre. Felicidades, Vamos, chula. Ya vas Dios los llene de bendiciones juntos hasta que Dios los separe. Felicidades, que Dios los bendiga y Dios nos los llene de bendiciones juntos hasta que Dios nos separe. Hasta que Dios nos separe.
Aquí. Yo me acordaba que era un papel. Oh, this is a line? Ay, gracias. Gracias. Yo te manché. How many do you have to do? Okay. I'll think about it before you get out. Me? Thank you, Luisa. Gracias, gracias. Gracias, perrita. Mis otros niños. ¡Tony! ¡Tony! Estaba agarrando el Tony. Las reglas se te la corté. Sí, ahorita se lo arreglo. No quiero robar cámara, no te quiero pagar en tu día. Tony. Tía. Está bien guapo. Tita. Tita. Stay here, Tita. Oh, ya no, porque ya se bautizaron.